Revelado. El increíble secreto de la camarera que transformó mi vida en 60 segundos inesperados. Luis cruzó la puerta del restaurante, un refugio de sabores en medio del bullicio de la Ciudad de México. El aroma del taco al pastor lo envolvió de inmediato, trayendo consigo ecos de una infancia feliz. Pero esa felicidad se desvanecía con cada día en la oficina, un lugar helado donde su creatividad y esfuerzo eran invisibles y donde las expectativas lo apretaban como un corsé. La voz de su madre, siempre insistente, resonaba en su mente. Un buen puesto es lo que necesitas, hijo. La familia depende de ti. Esa carga se sentía más pesada que nunca. Hoy, como todos los días, Luis solo esperaba un café caliente, algo que al menos le regalara un breve respiro en su jornada monótona. Sin embargo, su mirada se detuvo en Ana, la camarera que parecía brillar con luz propia. La escuchó hablar con un cliente sobre su amor por la pintura, y de repente un anhelo profundo surgió en él, como una marea imparable. Ana se veía tan viva al describir cada trazo que había dejado de hacer, algo que resonaba con su propio sueño reprimido de ser artista. La vida le había impuesto una ruta que no había elegido. Se sintió impulsado a acercarse y en un arrebato de valentía le preguntó, ¿te gustaría pintar de nuevo? La sonrisa de Ana fue un destello, pero sus ojos contaron una historia diferente, un mar de tristeza y anhelo. A veces, lo que soñamos parece inalcanzable, declaró, dejando caer una bomba de realidad que hizo que el pecho de Luis se apretara. ¿Qué haría él para vivir, para romper con las cadenas que él mismo había forjado? De repente se sintió expuesto. ¿Pero qué te haría sentir realmente vivo?, inquirió, atrapado entre su propia vulnerabilidad y el deseo de conocerla más. Cada palabra intercambiada se convirtió en un refugio compartido. La conversación se transformó en una ventana al alma, donde los sueños reprimidos bailaban con la luz de la posibilidad. Luis compartió sus deseos de ser artista, de buscar el color perdido en su vida, como si descubriera por primera vez que había algo más allá de las métricas y tablas de su trabajo. Sin embargo, al pensar en su madre, la presión de la realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Regresar a casa significaría enfrentar esa mirada de decepción, esa insistente voz que le recordaba que la seguridad económica es lo más importante. Entre la calidez del momento con Ana y la frialdad de su vida real, su mente se aceleró, dibujando un laberinto de dudas y frustraciones. Las palabras de Ana resonaban en su cabeza, pero la sombra del miedo comenzó a envelopar sus pensamientos. Esa chispa de esperanza que había encontrado se convirtió en un peso, y su respiración se volvió irregular. Mientras la charla con Ana cobraba vida, una revelación inminente se dibujaba en el aire. Ella tenía un secreto que resonaba con su angustia, algo que podría ser el vínculo que uniera sus pasados. Pero lo más importante, Luis sabía que esta interacción podría ser el hilo que tirara de su amarrada realidad. La pregunta que latía en su interior, ¿qué pasaría si se atrevía a dar el salto?, reverberaba a su alrededor, silenciada por el estruendo del deber y la presión familiar. Él estaba atrapado entre el silencio y el grito, y debía decidir si seguiría arrastrándose por el camino que otros habían trazado para él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos.
Luis respiró hondo, sintiendo que la presión aumentaba obsesivamente. Ana lo miraba con una curiosidad que desafiaba el dolor que lo mantenía atado. Esa tensión, esa conexión inexplicable lo empujaba a confrontar lo que sentía. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarse? Esa posibilidad de que todo cambiara en un instante lo hizo tambalear entre la razón y el deseo. La realidad amenazaba con atraparlo nuevamente en la rutina, mientras el eco de su propia voz interior le exigía a gritos que tomara una decisión. Todo estaba por revelarse, y el tiempo comenzaba a escasear. Luis sintió un torrente de emociones fluir en su interior. La conversación con Ana había destapado un anhelo profundamente enterrado, y ahora no podía ignorarlo. Un impulso casi primitivo lo empujó a salir del restaurante y caminar por las calles llenas de vida. Cada paso resonaba con un eco de decisión, una encrucijada que lo llevaba a cuestionar todo lo que había aceptado hasta entonces. Mientras caminaba, su mente se pescaba en un mar de posibilidades. Recordaba el pincel en su mano, aquellas tardes de verano en las que se sumergía en la pintura, dejando que los colores hablaran su idioma. El arte había sido su refugio, su voz cuando el mundo exterior era demasiado abrumador. Pero rápidamente seguía el hilo divertido de su memoria que lo ataba a las expectativas familiares. El arte no paga cuentas, le susurraba la voz de su madre. Y sin embargo, lo que había sentido al hablar con Ana era verdad y nuevo. La creación era lo único que lo hacía sentir completo. La intensidad de sus pensamientos lo hizo detenerse en un parque, un pequeño oasis en medio del caos. Se sentó en un banco y cerró los ojos, tratando de imaginarse otra vida. ¿Qué pasaría si dejara atrás la expectativa? Era una pregunta aterradora, pero también electrizante. Su mente se llenó de imágenes. Luis, el artista, exponiendo en una galería, el brillo en los ojos de su madre al verlo triunfar, no por un título de trabajo seguro, sino por haberse atrevido a ser él mismo. Sin embargo, la realidad lo golpeó de nuevo. Habría que dar pasos concretos, no solo contemplaciones. Decidió que debería retomar la pintura. Era un primer paso crucial hacia la redención de su alma artística, pero la práctica requería tiempo y espacio que su vida actual no le proporcionaba. Mientras se debatía entre la emoción de la posibilidad y el peso del deber, un retazo de incertidumbre llenó su mente. ¿Podría encontrar ese espacio sin causar más decepciones? La imagen de Ana apareció de nuevo. Su voz había sido el catalizador que lo empujó hacia esta reflexión. Tal vez, en el fondo, ella representaba también una salida de esa inercia que lo aprisionaba. Estaba segura de que llevar a cabo su pasión requería valentía, y Luis empezó a considerar que podía existir una forma de equilibrar sus sueños y responsabilidades. Decidido, se levantó del banco y comenzó a caminar de nuevo. Si quería retomar su camino perdido, debería hacerlo públicamente. Tendría que tomar las riendas de su vida. En ese instante de claridad, Luis se dio cuenta de que no solo se trataba de luchar por lo que deseaba, sino por defender el derecho a soñar, incluso en un mundo que a menudo no lo permitía. La presión de la rutina seguía acechando, pero el fuego del cambio ahora ardía en su interior. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que había cosas que cambiar, decisiones que tomar. Un lienzo esperaba en el rincón oscuro de su habitación, cubierto de polvo y olvido. Sin pensarlo más, decidió sacarlo. Era hora de devolverle su esplendor. También comprendía que hablar con su madre sería inevitable, pero ahora podría hacerlo desde un lugar de autenticidad. Con cada pincelada, Luis se sintió más conectado con el niño que una vez había sido. Pero la mañana siguiente trajo consigo un nuevo desafío, un correo que podría desbaratar todo lo que había comenzado a reconstruir.
Había llegado una oferta de trabajo en una prestigiosa empresa que prometía seguridad y estabilidad. Las tentaciones del pasado lo llamaban, y el eco de su madre resonaba en su mente. Así que, en medio del caos emocional, Luis enfrentaría la decisión que definiría su futuro. Seguir el camino seguro pero insatisfactorio, o arriesgarse a perseguir lo que realmente lo haría feliz. Aquella perseverante incertidumbre se instaló en su pecho como un ladrón en la noche. La encrucijada era clara. Podía sentirse atrapado entre la certeza de la seguridad financiera y la incertidumbre de su auténtica pasión. Pero la decisión estaba a la vuelta de la esquina, y él necesitaba actuar antes que la angustia lo paralizara. ¿Se atrevería a romper con sus cadenas una vez más, o la oferta laboral marcaría el final de su viaje hacia sí mismo? La respuesta se cernía como una sombra, y el momento de la verdad había llegado. Luis se despertó intranquilo. El peso de la decisión aún lo acompañaba como una sombra. Miró el correo en su teléfono una y otra vez, como si las palabras escritas pudieran cambiar de significados. Opción segura y sueños olvidados. Dos sentencias que parecían chocar su mundo interno. Se levantó de la cama y caminó hacia el espejo. El reflejo que le devolvía la mirada no era el de un hombre decidido, sino el de un niño atrapado entre el deseo y la expectativa. Tras un desayuno insípido, se sentó frente al lienzo, su luz de esperanza. El blanco del lienzo era un vacío que reflejaba sus dudas, pero también una invitación a crear. Todos los días de su vida pasada pasaron como una película rápida, llenos de momentos en los que sus deseos fueron acallados por el sentido del deber. ¿Cuántas veces dejó de lado su pasión para ceder a las expectativas ajenas? Con cada trazo que intentó, sintió que una parte de sí mismo se liberaba, como si el arte lo llamara a recordar quién era realmente. Sin embargo, la oferta de trabajo lo perseguía. Era un canto de sirena que prometía todo lo que la sociedad valoraba: estabilidad económica, reconocimiento y la aprobación de su familia. El eco de su madre resonaba fuerte, y por un instante su mente se llenó de pensamientos escépticos. Debería ser responsable, Luis. La vida no se trata de seguir sueños. Pero en su corazón sabía que si decía sí a esa oferta, diría no a su alma. Decidido a enfrentar su verdad, Luis buscó herramientas que le ayudaran a visualizar sus opciones. Hizo una lista. Por un lado, la oferta laboral con beneficios, un sueldo sólido y estabilidad. Por el otro, la pintura, un camino incierto pero lleno de pasión. Mientras escribía, una voz se elevó en su interior, suplicándole que no renunciara a sus sueños. Abrió su cuaderno, llenando páginas con su visión artística, imaginando exposiciones y conexiones con otros creativos. De repente, recordó a Ana y cómo su vida parecía fluir con autenticidad. ¿Dónde encontrar ese coraje? Quería hablar con ella, compartir sus dudas. Aún así, se detuvo. Buscar la aprobación de otros no era la respuesta. La verdadera transformación nacía de enfrentar su propio miedo. Así que, con un suspiro profundo lleno de determinación, tomó su teléfono y le envió un mensaje. ¿Te gustaría ver mis pinturas la próxima semana? Podría usar un poco de tu perspectiva. La respuesta llegó rápidamente. ¡Claro! Estoy entusiasmada por ver tu trabajo. Te ayudará a encontrar claridad. Las palabras de Ana resonaron en su mente. Te ayudará a encontrar claridad. Luis sintió que estaba comenzando a tomar control de su vida. Quizás su camino artístico estaba más cerca de lo que pensaba. Sin embargo, el eco de la oferta de trabajo permanecía. Se lo pensó una vez más. Si quería hacer esto, tendría que ser honesto con su madre sobre su deseo de explorar su creatividad y sobre cuánto lo había limitado hasta ahora. Aquella conversación era inminente y él estaba decidido a hacerlo
desde un lugar de autenticidad. Pero justo cuando comenzaba a sentirse un poco más seguro de su elección, la confusión otra vez se apoderó de su mente. La tensión de la incertidumbre era palpable, y en ese instante su teléfono vibró de nuevo. Era un correo del Departamento de Recursos Humanos, solicitando su respuesta sobre la oferta laboral. La fecha límite se acercaba, y su corazón comenzó a latir con más fuerza. La decisión que tanto había estado posponiendo ahora se sentía más pesada que nunca. ¿Conseguiría encontrar su voz auténtica en el caos del deber o cedería una vez más? Luis sabía que no podía evadir la confrontación que se avecinaba. Era el momento de tomar la decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. La urgencia se hizo presente en cada rincón de su ser. La encrucijada había regresado, pero esta vez acompañada de su propia valentía. La respuesta que lo desataría estaba al otro lado, y su futuro dependía de una simple acción. ¿Se atrevería finalmente a elegir su propio deseo por encima de las expectativas? El camino por delante se oscurecía, pero Luis comprendía que tenía que tomar el riesgo, enfrentar su verdad y un nuevo mundo de posibilidades. El destino estaba en sus manos, y ahora era su turno de descubrir qué tan profundo era su compromiso con sí mismo. Luis se quedó sentado en la mesa con el correo abierto frente a él, las palabras parpadeando como un faro en medio de la tormenta. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro cansado, marcado por el conflicto interno. Las imágenes de sus pinturas aún danzaban en su mente, pero la oferta laboral lo arrastraba hacia una realidad que le parecía cobarde. Ya no podía ignorar la verdad. Su arte era su salvación, una vía de escape que necesitaba urgentemente explorar. Se levantó y se dirigió hacia el cuarto donde guardaba sus pinturas. Cada cuadro, cada trazo, era una pieza de su alma, reflejos de un Luis que había estado oculto durante demasiado tiempo. Mientras sus dedos recorrían los lienzos, se dio cuenta de que cada imagen contaba una historia, no solo de sus sueños, sino de sus miedos y anhelos. La paleta de colores vibrante le ofrecía una posible respuesta al dilema que lo consumía, recordándole que la vida también era un acto creativo. Este era el momento de hacer algo audaz, aunque también aterrador. En ese instante de claridad, decidió que no se podría permitir una vida de arrepentimientos. La conversación con su madre se transformó de un obstáculo a una necesidad imperativa. No quería que ella fuera la responsable de sus decisiones, pero también era hora de que supiera quién era realmente su hijo. Sentía que al enfrentar ese diálogo podría finalmente liberar sus deseos y aspiraciones, sin que los fantasmas del deber lo ahogaran. Mientras preparaba su camino mental para la conversación, Luis tomó un papel en blanco y empezó a escribir sus pensamientos. Organizó sus ideas con la intención de que cada argumento fuera una pieza sincera de su relato. Quería que su madre comprendiera que su elección artística no era solo un capricho, sino una parte esencial de lo que era. Relató cómo el arte había estado presente en todas las etapas de su vida, cómo cada brochazo había sido un eco de su verdadero ser, y cómo al negarlo se había perdido en la rutina. Cuando consideraba lo que diría, su mente vagaba hacia Ana. Tenía que verse a sí mismo a través de sus ojos, cómo ella apreciaba el arte en él. Se dio cuenta de que había algo más en su conexión, una chispa de entendimiento que lo motivaba. Decidir abrirse a ella no solo lo hacía sentir vulnerable, sino que también le brindaba la oportunidad de recibir apoyo genuino. Luis sentía que, al izar su bandera, no estaba solo. El día avanzó y cada segundo que pasaba era opresivo. Con su teléfono en la mano, luchó entre la tentación de responder al correo y la necesidad de rechazar el miedo que lo mantenía cautivo. Fue entonces cuando compuso un mensaje a Ana.
¿Te gustaría acompañarme a hablar con mi madre? Quiero ser sincero sobre mis sueños. La respuesta fue inmediata. Por supuesto estaré ahí. Todo saldrá bien. Su corazón dio un salto en ese instante. Era un riesgo abrazar el apoyo de alguien, el cual le instigaba una mezcla de esperanza y miedo. La vida no tenía garantías, pero veía que la autenticidad comenzaba a brillar en medio de su confusión. Mientras se acercaba la hora de la conversación con su madre, el correo seguía clavándose en el fondo de su mente, advirtiendo que el tiempo se agotaba. Finalmente, levantó el teléfono, la decisión palpitando en sus manos. Luis sabía que cada decisión lo llevaba un paso más cerca de la verdad. No podía ceder a la seguridad sin antes haber luchado por lo que quería. Cuando el momento llegó, respiró profundamente y optó por un enfoque directo. Iba a quedarse allí, con su voz firme y sus convicciones claras. Pero el instante previo a hablar, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La puerta de su futuro estaba a punto de abrirse, y no sabía si lo que estaba detrás sería liberador o aterrador. Su madre lo miró con curiosidad, y al abrir la boca para hablar, una duda se instaló en su corazón. Aún estaba a tiempo de volver atrás, de elegir la vida predefinida. Pero la elección se estaba formando, cogiendo vida en su interior. Debía elegir ahora entre lo seguro y lo verdaderamente suyo. Mientras su madre le escuchaba, con el correo aún abierto a su lado, Luis supo que su vida podría cambiar en unos pocos segundos. ¿Sería capaz de hablar su verdad? Esa pregunta lo llevó a un precipicio emocional y la respuesta aún estaba por llegar. Luis sintió cómo el aire se volvió denso a su alrededor mientras su madre lo miraba, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y curiosidad. De repente, todas las palabras que había planeado parecieron esfumarse. Pero había llegado el momento de ser genuino, de luchar contra el impulso de huir ante la incertidumbre. «Quiero hablar sobre mi arte», comenzó, su voz temblando ligeramente, pero al ver la atención plena de su madre, la determinación creció en él. Continuó: «No puedo seguir ocultando lo que realmente soy. La propuesta laboral que recibí me resulta fácil, pero sobre todo me ahoga. Necesito dedicarme a lo que amo». Una mezcla de confusión cruzó el rostro de su madre. Esperaba que esas palabras la abrieran al entendimiento, pero en lugar de eso, las preguntas comenzaron a brotar de su mente. La incomodidad era palpable, y Luis podía sentir la ansiedad que emanaba de ella. Se dio cuenta de que no solo era una conversación para liberar sus propios miedos, sino también un desafío para ella. Era el momento de dejar atrás las expectativas que habían limitado su relación. Luis se vio reflejado en su madre, esa mujer que siempre había vivido para complacer a los demás y que, sin saber, había trasladado esa carga a su hijo. Reconoció que su valor en la vida no se medía por los estándares ajenos, sino por la autenticidad de su expresión. Decidió continuar: «Siempre he pintado porque eso me hace sentir vivo. Cuando estoy frente a un lienzo, siento que puedo ser la mejor versión de mí mismo». Las siguientes palabras de su madre fueron difíciles de escuchar. «¿Y qué hay de tu futuro? No puedes simplemente esperar que el arte te mantenga. Esa es una vida de inestabilidad». Su aliento se detuvo un instante. Esa declaración era un eco de sus propios temores. ¿Qué valía su vida si no existía una seguridad financiera? Butar todo eso lo remitía a la pregunta incómoda que lo había acompañado siempre. ¿Él también era digno de ser un artista? Luis, sin embargo, no podía dejar que esos pensamientos lo consumieran. Había tomado la decisión de avanzar y no podía retroceder. «Quiero arriesgarme, mamá. Mi felicidad no puede basarse solo en una nómina. Daré creatividad a mi vida, y si eso significa enfrentar la incertidumbre, estoy dispuesto a hacerlo». Las palabras salieron con una pasión que lo sorprendió a sí mismo.
El silencio que siguió fue abrumador. Se sintió vulnerable y expuesto, pero al mismo tiempo había una chispa de liberación. Luis optó por usar esa pausa para reflexionar sobre su búsqueda de validación. No lo necesitaba de su madre, no era su responsabilidad asegurarse de que él tuviera un futuro brillante. Su madre, atrapada en sus propios temores, pronto necesitaría entender que su hijo no era una prolongación de sus expectativas. Sin embargo, el instante se tornó en un momento crucial. Su madre finalmente rompió el silencio. Si realmente puedes ser feliz haciendo esto, voy a apoyarte. Solo quiero que estés seguro de que es lo correcto. Esa afirmación se sintió como una mezcla de alivio y nuevo conflicto. Él sabía que había dado un paso hacia la autenticidad, pero al mismo tiempo la duda continuaba rondando. ¿Y si su arte no lograba sostenerse a sí mismo? Luis se dio cuenta de que aún quedaba un camino por recorrer y que necesitaría construir su propio futuro desde los cimientos. Al salir de la conversación, una sensación de determinación lo envolvió. Las dudas seguían presentes, pero ahora llevaban consigo un propósito renovado. Se sumergiría en su arte sin reservas. Debía abrazar los desafíos que llegarían, cada trazo de su vida un reflejo de su arriesgada elección. Regresó al cuarto de pintura, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en su interior. La paleta de colores esperaba un nuevo capítulo, y a medida que comenzó a pintar, cada trazo se llenó de emoción y anhelo. Pero no había tiempo que perder. Luis necesitaba hacer más que simplemente crear. Debía encontrar su voz en este camino artístico que apenas empezaba. ¿Sería capaz de equilibrar la incertidumbre de su pasión con la necesidad de reconocimiento? La respuesta estaba aún en un horizonte nebuloso, apenas al alcance, pero se empezaba a vislumbrar a lo lejos. Con cada pincelada construía una nueva narrativa. Pero en ese momento de creatividad, una llamada interrumpió su inmersión. Era Ana. «Necesitamos hablar», dijo su voz al otro lado. Luis sintió que una nueva tormenta se aproximaba. Luis dejó de lado el pincel, sintiendo una mezcla de anticipación y miedo en el estómago. La voz de Ana resonaba en su mente y una ola de incertidumbre lo inundó. Desde que conoció a Ana, su vida había pasado de ser un monótono ciclo de rutina a un torbellino de emociones y posibilidades. La atmósfera en el estudio se tornó pesada, casi opresiva, mientras la conversación con su madre aún reverberaba en su mente. «¿Qué querrá esta vez?», pensó, recordando cómo cada charla con Ana estaba cargada de sorpresas y revelaciones. Había algo en su presencia que lo obligaba a confrontar sus propios demonios, una claridad que siempre lo desarmaba. Luis respiró hondo antes de contestar, tratando de calmar la inquietud que lo invadía. «Está bien, Ana, ¿qué pasa?». Mientras esperaba su respuesta, su mente comenzaba a divagar por los momentos que habían compartido. Desde las conversaciones profundas sobre arte hasta sus miradas cómplices en el café donde trabajaba. Era innegable que Ana despertaba en él una chispa que antes no había reconocido. La respuesta no tardó en llegar, pero lo que escuchó lo tomó por sorpresa. «He estado hablando con un colectivo artístico que se especializa en descubrir nuevos talentos. Les hablé de ti, de tu pasión. Creo que deberías unirte a nosotros. Tienen un proyecto que podría ser perfecto para ti». Luis sintió el impulso de reprimir la emoción. Podía ser cierto. La idea de ser parte de algo más grande, de ser visto como un artista en toda regla, era abrumadora. Pero al mirar su lienzo inacabado, su mente se llenó de dudas. ¿Y qué si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué si no cumplo con las expectativas? Sin embargo, la voz de Ana continuó resonando en su cabeza, como un faro en la niebla de sus inquietudes. Ellos no buscan lo convencional. Están interesados en autenticidad, en la verdadera expresión. Tu arte tiene ese potencial, Luis.
No subestimes lo que puedes lograr. La idea de sumergirse en un colectivo artístico comenzó a tomar forma en su mente. Luis sabía que este podía ser su trampolín o su hundimiento. Pero, ¿qué sería un artista sin riesgo? Esa pregunta resonaba en su interior con la misma fuerza que el eco de su conversación con su madre. Su camino estaba cada vez más claro, pero la elección aún lo aterraba. ¿Cuándo es la reunión?, preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo detrás de una fachada de determinación. «Este sábado te llevaré», respondió Ana. Luis asintió. Su corazón latía con intensidad creciente. Iba a participar en un espacio donde podría mostrar su arte, donde la opinión de los demás podría influir en su futuro. Pero con esa oportunidad venía la presión de demostrar su valía. ¿Cuánto más podía permitir que sus inseguridades se interpusieran en el camino de lo que quería hacer? Esa noche, mientras miraba el lienzo en blanco frente a él, se sintió dividido. Por un lado, había una increíble oportunidad que podría transformar su vida. Por otro, la sombra de la duda lo acechaba, preguntando si su arte merecía ser expuesto. ¿Podía soportar el peso de esa decisión? Se pasó horas analizando cada trazo, cada color, intentando vislumbrar su voz en el lienzo, pero colisionaban en su mente los ecos de su madre con la energía que Ana inyectaba en cada conversación. El dilema que enfrentaba era abrumador, pero era también su oportunidad para crecer y redefinir su identidad artística. Cuando finalmente dejó de pintar, era consciente de que el sábado se acercaba rápidamente. La perspectiva de un cambio estaba a la vuelta de la esquina, pero a medida que caía en un ciclo de pensamientos, una nueva inquietud surgió. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba y sus esfuerzos por ser auténtico eran en vano? Con una mezcla de temor y anticipación, Luis se tomó un momento para preparar su mente. Había que entrar a este nuevo mundo con sinceridad. Esa noche, antes de dormir, se susurró: «Voy a hacerlo. Mi voz vale la pena». Sin embargo, al término de su mantra personal, una pregunta comenzó a germinar, inquietante y seductora. ¿Qué pasaría si, al exponerse, descubriera que no era quien pensaba ser? Las dudas lo seguirían, y habría que enfrentarlas una vez más. Luis despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. La luz tenue se filtraba a través de las cortinas, ofreciendo un cálido recordatorio de que el sábado había llegado. La reunión con el colectivo artístico lo aguardaba, y con ella la posibilidad de una vida que podía tomar un rumbo inesperado y significativo. Sin embargo, antes de dar un paso hacia el desafío que se avecinaba, sabía que debía enfrentar sus propias explosivas inseguridades. Mientras se preparaba, su mente daba vueltas como un remolino, cuestionando cada decisión y cada trazo en su arte. Miró a su alrededor, a los lienzos en distintas fases de evolución, a los colores que solían entusiasmarlo, pero que ahora le parecían vacíos. ¿Realmente tengo algo valioso que ofrecer? La pregunta retumbaba en su mente con una insistencia casi insoportable. Aún así, el impulso de avanzar era más fuerte que el de rendirse. Decidió meditar unos momentos antes de salir. Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y respiró hondo. Recordó las palabras de Ana. La autenticidad no se mide en la aprobación externa, sino en la conexión interna. Intentó dejar que esas palabras se enraizaran en su ser, buscando su esencia, descubriendo la chispita que había empezado a encender desde su acercamiento al arte. No se trataba solo de ser aceptado, sino de expresar realmente quién era. Al llegar al café donde se encontrarían, el ruido del mundo exterior se intensificó en su pecho. Era un lugar conocido, pero esta vez se sentía ajeno, menos como un espacio de confort y más como el umbral de una nueva realidad.
Sus manos sudaban mientras buscaba a Ana entre las mesas. Cuando la vio, una pequeña llamarada de confianza iluminó su incertidumbre. «Luis, estoy tan feliz de que hayas venido», dijo ella sonriendo con ese encanto que siempre lograba tranquilizarlo. «Hoy es un gran día. Date la oportunidad de brillar». Ese simple gesto hizo que su estado emocional comenzara a cambiar. Conversaron brevemente, intercambiando palabras sobre el arte y sus significados, creando un puente de conexión en su diálogo, como si cada palabra contara una historia silente. Cuando llegó el momento de entrar al taller donde se reuniría con el colectivo, Luis sintió una presión creciente en su pecho. La sala estaba llena de rostros desconocidos, todos iluminados por la expectativa, ansiosos por compartir y colaborar. Su cuerpo se movía casi de manera automática, pero su mente se resistía. Justo antes de que comenzara la presentación, Luis atrapó su respiración y recordó cómo la autenticidad era su única verdadera opción. Se sentó en una esquina y observó a su alrededor. Artistas en plena expresión, todos ellos entregados a su creatividad. Una oleada de dudas lo abrumó. ¿Era lo suficientemente bueno? Sin embargo, sus ojos se encontraron con uno de los artistas, una mujer cuya mirada transmitía comprensión. Ella se acercó y le susurró: «Solo muestra tu verdad». Aquella interacción fue un nuevo impulso. Aunque el nudo en su estómago no desapareció, decidió desafiar las voces que cuestionaban su valía. Cuando le llegó el turno, se levantó, cada paso resonando con la mezcla de miedo y determinación. Luis sintió cómo su corazón latía al unísono con la posibilidad de ser auténtico ante una audiencia que no juzgaría, sino que disfrutaría. Esa sensación de ser observado se tornó en una especie de poder. Alzó su voz, no solo su arte. El temor fue opacado por una certeza: su historia merecía ser contada. Y mientras comenzaba a hablar sobre su proceso creativo y cómo cada trazo representaba partes de su ser, compartió la lucha interna que tanto le había atormentado. Luis nunca imaginó que su presentación no solo lo expondría como artista, sino que también revelaría una nueva parte de sí mismo, un aspecto que había permanecido escondido demasiado tiempo. Al concluir su discurso, la sala estalló en aplausos, empujando a Luis al borde de una revelación. Tal vez esto es lo que significa realmente ser un artista, pensó, al tiempo que una nueva duda se instalaba. ¿Qué pasaría si tras esta experiencia aparecieran nuevas expectativas y presiones? En el fondo, sabía que la siguiente decisión sería crucial, y que la conexión con su propio arte apenas comenzaba. Mientras se sumía en esa sensación, una voz familiar resonó en su mente una vez más. La autenticidad no se mide en la aprobación externa. Luis se sintió como si estuviera al borde de una nueva era. Una pregunta inquietante asomó. ¿Podría sostener esa autenticidad frente a lo que vendría? Estaba claro que la aventura apenas comenzaba. Luis salió del taller con una mezcla de euforia y autoconfianza, pero también con una inquietud persistente. La aclamación de la sala había logrado desatar algo dentro de él, y la certeza de que estaba en el camino correcto lo acompañaba. Pero las sombras de la duda aún acechaban. ¿Y ahora qué?, se preguntaba constantemente. La jornada que parecía prometedora se aproximaba a un nuevo umbral, uno que podría abrir o cerrar puertas a su desarrollo personal y profesional. Consciente del desafío que se avecinaba, decidió caminar por las calles. El aire fresco de la mañana le ofrecía claridad, aunque sus pensamientos continuaron conviviendo con la ansiedad. Reflexionó sobre su presentación y cómo había logrado compartir su verdad de forma tan natural. Ya no le pesaban las inseguridades que arrastraba. Podía, quizás, usar esta experiencia como un trampolín hacia un futuro artístico más auténtico. Mientras avanzaba,
Sus pasos lo llevaron a una pequeña galería de arte contemporáneo. La curiosidad lo atrapó y decidió entrar. Al acercarse a las obras, se dio cuenta de que cada una contaba una historia, similar a la suya, pero llevada a una expresión visual que desbordaba emociones. Luis se sintió atraído por una pieza en particular, donde colores vibrantes chocaban con elementos oscuros. Así es como me siento, pensó. La forma en que cada artista transfirió su esencia a la obra le dio una idea. Podía hacer lo mismo con su propio arte. De repente, una conversación a su lado llamó su atención. Dos mujeres discutían acaloradamente sobre la técnica de un artista local, y Luis notó cómo una de ellas se mostraba apasionadamente crítica, mientras que la otra defendía el trabajo con vehemencia. La energía y el intercambio lo empujaron a reflexionar sobre la crítica en el mundo del arte, especialmente la de su propio trabajo. Si quiero crecer, debo estar preparado para recibir tanto elogios como críticas, pensó Luis con determinación renovada. Al salir de la galería, tomó una decisión crucial. Buscaría activamente la retroalimentación sobre su arte. ¿Cuánto tiempo había permitido que el miedo a la crítica lo paralizara? Entonces, el impulso de actuar le surgió desde las entrañas. Comenzó a hablar con otros artistas, participando en pequeños talleres donde la crítica constructiva era parte del proceso. Cada sesión se convirtió en un espacio de aprendizaje. Notaba cómo su arte evolucionaba, pero aún más importante, cómo su mentalidad se expandía. La vulnerabilidad que inicialmente lo inhabilitaba se transformó en una herramienta poderosa. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Durante una de las sesiones, un crítico dejó una observación gélida sobre su uso del color, acentuando sus inseguridades más profundas. «No eres un artista realmente», resonaba la frase, atravesando la atmósfera del taller como una flecha. La herida fue directa. Luis sintió que sus cimientos temblaban. En ese instante se enfrentó a una elección: dejarse consumir por la duda o utilizar las palabras como combustible para su crecimiento. Respiró hondo y recordó la reacción de la audiencia en su presentación, el calor de los aplausos. Entonces, comenzó a escribir un nuevo proyecto, uno que explorara las críticas que había recibido y cómo éstas reflejaban las luchas internas de su propio ser. La idea le trajo una dirección clara y con cada trazo se reafirmaba su autenticidad. Un día, mientras trabajaba en una nueva pieza, Ana lo visitó en su estudio. Se detuvo, observando el lienzo medio terminado. «Veo tu evolución, Luis. ¿Qué te inspira?» Su pregunta lo tomó por sorpresa. Luis se detuvo y por primera vez sintió que no solo estaba creando arte, estaba creando su propia narrativa, una que lo ponía en primer plano. «Estoy descubriendo cómo aceptar mis imperfecciones y usarlas para contar mi historia», contestó, sintiendo cómo el peso de la inseguridad se aligeraba. La conversación giró hacia el futuro y cómo podía contribuir a una exposición que se acercaba. Sin embargo, una sombra de duda volvió a acecharlo. La idea de mostrar su arte al mundo era tanto emocionante como aterradora. ¿Estaba realmente listo para revelarse? Al finalizar la tarde, Luis, con su nueva visión, se atrevió a enviar propuestas a varias galerías, poniendo su vulnerabilidad a prueba. Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a un encuentro inesperado que cambiaría nuevamente su vida. La posibilidad de una colaboración con un artista reconocido se romantició en su mente. Pero lo que realmente lo haría retar su autenticidad sería lo que esta nueva oportunidad pudo traer y cómo podría forzarlo a confrontar sus temores más profundos. Esa noche, mientras el sol se ponía, una pregunta ecoaba en su interior. ¿Estaría nuevamente dispuesto a desnudarse ante el mundo?
Luis se sumió en sus pensamientos, cuestionándose si estaba realmente listo para dar este gran paso en su carrera artística. Las primeras luces de la mañana permitían que los rayos del sol se colaran por la ventana de su estudio, iluminando la inquietante mezcla de colores que había comenzado a plasmar en el lienzo. Era un reflejo de su viaje personal, desordenado y, al mismo tiempo, lleno de posibilidades. Al mirar la pintura inacabada, sintió que cada trazo representaba una de sus inseguridades, una lucha con el miedo que había llevado consigo durante años. Decidió que no podía dejar que esta nueva oportunidad de colaborar con un artista reconocido le hiciera retroceder. Necesitaba transformar su miedo en motivación. Durante la semana siguiente, dedicó las horas a investigar sobre el artista que iba a colaborar con él. Se llamaba Samuel, un creador con un estilo audaz y un enfoque hecho para provocar. Las obras de Samuel estaban impregnadas de emoción, cargadas de una fuerza que desafiaba el pensamiento convencional. Para Luis, esto era apabullante. Quería impresionar, pero también se sentía intimidado. Esa lucha interna le reveló algo fundamental. Iba a tener que confrontar sus inseguridades para poder avanzar. Cada día se adentraba más en el mundo de Samuel. Observaba sus técnicas, sus elecciones de color, las estructuras que utilizaba. Tomó notas y comenzó a aplicar algunas de esas ideas en su propia obra. Experimentó con nuevos materiales, combinando técnicas que nunca antes se había atrevido a usar. Esta fase de descubrimiento lo llenó de una energía revitalizadora. Cada fracaso lo impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, el eco de la crítica destructiva todavía resonaba en su mente. Con el tiempo, la fecha de la reunión con Samuel se acercaba. Luis decidió que ese encuentro no iba a ser una oportunidad para ceder a sus miedos, sino una ocasión para compartir su esencia. La noche anterior se sentó frente a su lienzo, inquieto. Tomó un trago de vino para calmar sus nervios. Fue entonces cuando, casi por instinto, comenzó a aplicar manchones de color con más agresividad. Era un lenguaje que había deseado hablar, una visualidad que había sentido reprimida. La pieza comenzó a revelarse ante sus ojos como nunca pudo imaginar. Finalmente, el día llegó. Luis se encontró frente a Samuel en un pequeño café, un espacio lleno de energía creativa. Samuel era una presencia magnética. Tenía una forma de hacer que incluso los espacios más sencillos se sintieran como parte de una obra de arte. Después de presentarse, comenzaron a hablar sobre su enfoque artístico y sus respectivas visiones. A medida que la conversación avanzaba, Luis comenzó a sentir la opresión de la inseguridad. Las palabras de la crítica que lo habían marcado parecían prepararse para salir de su boca en forma de disculpas. Pero justo cuando estaba dispuesto a hablar de sus dudas, Samuel lo interrumpió. «Luis, ¿qué es lo que más te emociona de hacer arte?», preguntó, escaneando su rostro con una intensidad que lo hizo cuestionar su propia veracidad. No pudo evitar dar un paso atrás, sintiendo cómo cada fragmento de nerviosismo amenazaba con quebrarlo. Pero en un instante de clarividencia, comprendió lo que debía responder. Lo que más me emociona es descubrir las historias ocultas en mí mismo y en el mundo que me rodea. A través de cada trazo busco dar vida a esas historias, admitió, sintiéndose más fuerte. Samuel sonrió, encontrando algo genuino en la respuesta. Esa pequeña conexión le dio a Luis un destello de confianza. Comenzaron a discutir cómo podían combinar sus estilos, lo que generó una chispa de ideas en la mente de Luis. A medida que charlaban, notó que una parte de él se desnudaba ante Samuel, no solo en términos de arte, sino de su propia vulnerabilidad. Pero lo que no sabía era que esa conexión íntima lo confrontaría con un aspecto inesperado de su viaje personal.
Las decisiones que pronto tendría que tomar lo llevarían al límite, donde sus auténticas habilidades y miedos se pondrían a prueba de una manera radical. La tarde terminó y él se despidió, pero la inquietud permaneció. Había en su interior una pregunta que aún no había encontrado respuesta. ¿Estaría realmente listo para alejarse de su zona de confort y dejar que su verdadera esencia se revelara ante los demás, incluso si eso significaba enfrentarse a sus mayores temores? Luis se despertó esa mañana sintiéndose diferente. La carga del ayer se había esfumado. En las últimas semanas, la labor de colaborar con Samuel había desafiado cada fibra de su ser, llevándolo al crisol de su capacidad artística. Pero era la respuesta que había encontrado en sí mismo lo que realmente lo estaba transformando. Su tiempo con Samuel había sido un viaje de descubrimiento, uno que le había obligado a despojarse de las inseguridades que llevaban tanto tiempo cargándolo. Mientras se preparaba para su primera exposición en el colectivo artístico, Luis sentido una mezcla de ansiedad y emoción. Había llegado el momento de mostrar su arte, de ser vulnerable en su expresión más pura. Miró a su alrededor en el estudio, a la multitud de colores vibrantes en su paleta y a los lienzos terminados que aguardaban su presentación. En cada obra se encontraba una historia, su historia, moldeada por la lucha, el amor y la búsqueda de autenticidad. Camino hacia la galería, el aire fresco de la tarde entraba en sus pulmones. Esta vez no había voces críticas perturbando su mente. En lugar de eso, resonaban las palabras de Samuel. Cada trazo cuenta una historia, tu historia. Eso lo acompañó a cada paso, reforzando la convicción de que esta exposición era un rito de paso, no solo como artista, sino como ser humano. Al entrar, su mirada se posó en los rostros de quienes llegaron a apoyarlo. Entre ellos, Ana sonreía con orgullo. Su presencia siempre había sido un faro de luz que lo guiaba hacia su autenticidad. Caminó hacia ella y ella lo abrazó, transmitiendo una energía positiva que lo llenó de confianza. Hoy es tu momento, Luis. Deja que tu arte hable. Mientras la gala comenzaba, un torrente de personas se reunió alrededor de sus obras. Las interacciones eran genuinas. Los comentarios eran profundamente reflexivos, más allá de la superficialidad que había temido. Luis compartía sus pensamientos, sus procesos creativos, y cómo cada pieza había sido un viaje introspectivo. Miradas de interés y asombro se cruzaban en el aire, y por primera vez sintió que había conquistado la mente de sus espectadores. Al oír comentarios admirativos, la sensación de validación se desbordó en su interior. Hay una profundidad genuina en tu trabajo, o los colores transmiten una energía casi palpable, resonaban en su mente. Esto era lo que había estado buscando, el reconocimiento no impulsado por expectativas familiares, sino por su propia autenticidad. En ese instante, una mujer se acercó al grupo que se había formado frente a una de sus pinturas. Era una crítica de arte prominente, conocida por ser implacable con su juicio. El corazón de Luis se aceleró, y cuando habló, su voz firme y clara no solo lo llenó de temor, sino de curiosidad. Tu obra cuenta una historia de lucha y superación. Es un reflejo de un artista en su momento más vulnerable. ¿Has considerado presentar esto en una galería reconocida? La pregunta lo tomó por sorpresa. En ese momento, Luis entendió que estaba conectado con el arte de una manera que iba más allá de la técnica. Era una exploración de la autenticidad. Ya no se trataba de sobrevivir a las críticas, sino de florecer en su luz verdadera. La respuesta brotó con una claridad renovada. Sí, estoy listo para abrir nuevas puertas. La gala avanzó y, rodeado de aplausos y risas, sintió que el ciclo se completaba.
Aquello que había comenzado como una búsqueda personal se estaba convirtiendo en un viaje de reconocimiento profesional. Cada conversación, cada mirada y cada elogio acompañaban su crecimiento individual y su nueva identidad. De vuelta a casa, el frío de la noche lo envolvió, pero en su corazón ardía una calidez especial. Miró las pinturas que había realizado y sabía que estaban listas para ser mostradas al mundo en su totalidad. El temor había sido aliviado por la certeza de que cualquier crítica que llegara a enfrentar ya no definiría su valor como artista. Había aprendido a hacer espacio para la autenticidad, abrazando sus imperfecciones y dejando que esas experiencias rugieran en su arte. Luis respiró hondo, sintiendo el aire limpio y fresco. Una sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en lo lejos que había llegado. Había alcanzado una realización profunda. Pudo enfrentar el juicio, aceptar y elevó su ser artístico. Se sentía finalmente en el camino que siempre había deseado, un camino donde sus sueños y su realidad podían coexistir. La vida, en su intrincada complejidad, había encontrado un nuevo flujo. «Soy un artista», pensó, y esas palabras resonaron consigo mismo. Había conquistado el miedo y abierto la puerta a un futuro vibrante y prometedor. Luis había demostrado que, al abrazar su vulnerabilidad, había cultivado la fuerza necesaria para alcanzar un lugar donde su arte y su vida convergían. Decidido a mantener esa conexión viva, se hizo una promesa personal: seguiría creando, seguiría creciendo, y nunca permitiría que las expectativas externas eclipsaran su voz. Había llegado a conocerse verdaderamente y ahora estaba listo para compartir su esencia con el mundo. Descubrir su lugar en el vasto universo del arte era solo el comienzo de una nueva vida, rica en expresión y autenticidad. Así culmina esta historia del viaje de un joven artista hacia la autenticidad. Luis había alcanzado una resolución personal satisfactoria, convirtiendo sus luchas en obras maestras y transformándose en un creador genuino. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. ¡Hagámoslo juntos!